A ver, yo tengo la teoría de que algún día voy a conseguir un encuadre que me guste un poco. ¿Así? Bueno, pues tendremos que conformarnos con esto. Bueno, pues hoy vengo a hablaros de algo que me encanta, que es la ensaladilla rusa. Quizás este plato de la gastronomía española es uno de los más adaptables que tenemos porque es raro encontrarte dos ensaladillas rusas iguales. Si bien podemos estar de acuerdo en que quizás hay algunos elementos básicos que la definan, lo cierto es que luego cada cual le echa lo que le da la gana. Yo he visto que hay gente que le echa guisantes, que le echa atún, que le echa huevo, que le echa de todo, incluso varitas de surimi. Esa gente ¿qué hace con su vida? El caso es que esto nos permite configurar el plato según nuestros gustos, según nuestras intolerancias o alergias, de tal manera que nadie se tiene por qué quedar sin su ensaladilla rusa. Y aunque no os habréis dado cuenta, no os estoy hablando de la ensaladilla rusa. Os estoy hablando de Vieja Escuela, el juego de rol con el espíritu de la ensaladilla rusa simplificada de Dungeons and Dragons. Vieja Escuela es básicamente el trabajo de coger Dungeons and Dragons y quedarte únicamente con lo básico para trabajar con ello. Es un poco como cuando subrayábamos cosas de los libros de texto porque era lo que realmente nos importaba a la hora de estudiar. Es decir, te coges un manual de 300 páginas y lo reduces a un documento de 18. Bueno, 16 si le quitas la portada y la contraportada. Bueno, 15 si le quitas el índice. Bueno, 14 si le quitas la página en la que se acredita la licencia. Pero veamos qué cosas han hecho tanto su autor, Javier García, como los famosos enecos para coger esta fórmula que se ha ido puliendo a lo largo de los años y llevarla al mínimo exponente. En primer lugar, mucho del peso mecánico del juego recae sobre las características, que junto con otras 6 habilidades aparte es básicamente todo lo que vamos a tirar, al menos fuera del combate. Y las personas que conozcáis la última edición de Dungeons and Dragons pensaréis, oye, pero es que en esta edición es todavía más sencillo, porque simplemente tiras una característica y luego le sumas bonificadores por competencias y ya está. Y sí es verdad, pero no estoy yo seguro de si eso es más sencillo. Tenemos que tener en cuenta que hay un montón de tipos de bonificadores por competencia, que si armas, que si habilidades, que si herramientas, que si tiradas de salvación, etc. Y esto hace que la mecánica se centralice, pero también la sofistica. Y yo creo que dividir todas esas competencias en tan solo 6 habilidades lo hace mucho más manejable realmente, cosa que hace Vieja Escuela. Y de hecho me quiero parar aquí un momento solo para decir que algún día molaría muchísimo hablar de cómo Dungeons and Dragons, que hasta hace nada se consideraba un juego duro, incluso con cierta curva de aprendizaje, cómo en esta última edición esa curva ha bajado muchísimo en pos de meter a la jugadora o al jugador más casual. Y en este caso yo creo que esto es clave para la concepción de Vieja Escuela y cómo este juego no solo ha virado hacia, como su propio nombre indica, el sabor de Vieja Escuela, sino que también ha virado hacia una accesibilidad para la persona casual a un nivel casi obsesivo. Pero volviendo a donde estábamos, como hemos dicho antes, tenemos 6 características y 6 habilidades. Y la cosa es que la puntuación de cada una de ellas se obtiene de forma diferente. Cuando creamos al personaje, para las características tiraremos 3 dados de 6 y sumaremos, mientras que para las habilidades asignaremos un punto a 4 de las 6 habilidades. Y aquí ya tenemos una decisión de diseño que, si la sabemos analizar, más o menos nos dice qué intención tiene el juego. Por ejemplo, igual que en Dungeons and Dragons, las características se calculan con un bonificador dependiendo de la puntuación, y si obtenemos al lanzar los dados entre un 7 y un 14, el bonificador es 0. Esto quiere decir que hay más de un 80% de posibilidades de que el bonificador de tu característica sea 0 y de que además sea muy fácil
que muchas o todas las características de tu personaje tengan como bonificador 0. Sumado a que, como ya hemos dicho, 4 de nuestras habilidades tendrán puntuación 1, si nos vamos a las dificultades establecidas, vemos que la dificultad estándar es 11. Y esto quiere decir que si bonificas con 0, que es algo muy habitual, te la juegas a un 50%. Y esto, en mi opinión, está muy bien, ya no solo por entenderlo como algo más o menos justo, sino porque creo que le da mucha aleatoriedad y eso es un bien que creo que es muy preciado en el estilo de la vieja escuela. Yo sinceramente nunca he examinado con mucho rigor los juegos de rol que se definen como de vieja escuela. No son un tipo de juegos que a mí me interesen para desarrollar, pero sí es verdad que muchas personas que sí que les gusta este tipo de juegos pues han compartido muchas experiencias conmigo y muchos detalles y muchas curiosidades, y al final más o menos creo que he ido dibujando un marco en el que se pueden meter este tipo de juegos. Y a ver, en realidad es posible que muchas no estéis de acuerdo conmigo, porque varias veces he recibido experiencias de distintas personas que podían ser o bien diametralmente opuestas o simplemente que hay personas que hacen más ahínco en ciertos aspectos mientras que otros los ignoran. Pero bueno, como me veo engorilado, voy a intentar hacer una definición sobre algunos puntos que yo creo que son interesantes y que, como digo, igual para varias de vosotras me equivoco en algunos o incluso en todos. Antes hablaba de la aleatoriedad como elemento que puede definir a la vieja escuela, pero en realidad no es tanto un elemento como una mecánica que sujeta lo que sí que es un elemento. Y este elemento es que tanto la trama como el transcurso de la historia que se está contando dentro de la partida es el resultado de las acciones de quienes participan. Y me explico. De un tiempo para acá, y sobre todo con la salida de juegos como Fate, por ejemplo, se ha explorado bastante fuerte la perspectiva de que las personas que juegan también puedan influir en el resultado de una acción utilizando ciertas herramientas. Por ejemplo, y siguiendo con este juego que he mencionado, existe la posibilidad de que, haciendo el gasto de un punto de destino, una persona que juega pueda decidir que una acción se realiza. De esta forma se incluye la posibilidad de que la persona que juega pueda tomar una decisión absoluta sobre una acción sin tener que depender del azar. En los juegos de rol de vieja escuela pues tienes bonificadores que aumentan tus posibilidades e incluso a veces hay pequeñas mecánicas que por aligerar el juego te dan un resultado éxito automático, pero la mayoría de las veces tienes que tirar un dado y ahí estás vendida. Y además es que no vas a tirar un dado cualquiera, porque como es el caso de vieja escuela, de Dungeons and Dragons o de muchos otros juegos de este estilo, vas a lanzar un dado de 20 caras y ese dado tiene una aleatoriedad muy grande. Y esto hace que al final te veas obligada a adaptarte al resultado, sea cual sea. No puedes utilizar una herramienta que te garantice el resultado, sino que la historia de la aventura se va a formar gracias a esos resultados, con lo cual de una mesa a otra una misma partida puede variar mucho dependiendo de la suerte o la mala suerte que tengan. Y esto también requiere de una gran adaptabilidad por parte de la persona que dirige la partida, porque tiene que estar preparada para un gran elenco de posibles acontecimientos. Pero esta dinámica además también consigue algo que parece que define muy bien al género, y ese algo son los extremos. Al tener la misma posibilidad de obtener un 1 que un 5, que un 17, que un 20, cualquier acción que hagas se puede convertir en un momento que vas a recordar durante mucho tiempo. Y esto se acentúa más con la aparición del crítico y de la pifia, que te dan un éxito automático o un fracaso automático con independencia de las habilidades del personaje. Para mi gusto, por ejemplo, esto se ve muy bien en la película de The Gamers, que como buena parodia que es, pues hacen bastante alusión a esto a través del personaje del bárbaro. Varias veces durante la película esta persona dice: voy a hacer esto porque tengo un 90% de posibilidades de éxito, y al final falla. Mientras que por otro lado, el personaje que menos posibilidades tiene de hacer algo, de repente te saca un crítico y hace que ese momento tan tonto se convierta en un momento épico. Y esta palabra épico creo que define muy bien
este tipo de juegos, y también creo que es la razón de por qué se llevan tan bien con las ambientaciones épico-fantásticas. Pero bueno, aunque podríamos seguir hablando de esto, que es un tema para mi gusto muy interesante, lo vamos a dejar aquí y simplemente voy a decir que creo que Vieja Escuela cumple con todos estos tropos, como es evidente. Además, coge algunos elementos de los famosos trasfondos de D&D Quinta y los hace mucho más sencillos tanto de crear como de aplicar dentro del juego, cosa que creo que se agradece bastante. Concretamente, si ese trasfondo afecta de manera ligera, digamos, a la acción, le dará un bonificador de +2, mientras que si es un trasfondo muy importante para la acción, hará que el personaje tire con ventaja, que como ya sabéis es tirar 2 dados de 20 y quedarte con el más alto. Y recuerdo que hablando con una persona de esto, me argumentaba que esto en realidad igual no estaba bien, porque realmente tirar con ventaja puede hacer que consigas un resultado peor que si simplemente te dan un +2, con lo cual era un poco injusto todo esto. Y cuando me dijo todo esto yo pensé que tenía muchísimo sentido lo que me estaba diciendo, pero una noche me puse a hacer cálculos y a la mañana siguiente le escribí y le dije, oye mira, no es verdad. El dado de 20 caras tiene un resultado medio de 10,5, pero como en los dados los decimales no existen, pues al final se entiende que el resultado medio es entre 10 y 11. Que podríamos pensar que el resultado medio es 10 porque 10 es la mitad de 20, pero en el caso de los dados esto no es así. Para verlo más claramente, si cogiésemos por ejemplo un dado de 20 caras de papel y lo deshiciésemos de tal forma que nos diera una línea continua con todos los resultados ordenados, veríamos que la mitad no está en el 10, sino que está entre el 10 y el 11, es decir, 10 y medio. Si el resultado medio es 10,5 y tiramos con un +2 de bonificador, este resultado medio se convertirá en un 12,5. Pero si tiramos con ventaja, este resultado medio es mayor que 12,5, concretamente es 13,825, que en términos de dado podríamos decir que es un 14 con alguna posibilidad pequeña de que sea un 13. Así que ahí lo tenéis, en términos matemáticos y en términos de probabilidad, realmente es mejor tirar con ventaja que tener un +2. Al final lo que me gustaría que se entendiese de Vieja Escuela es que para hacer un juego de rol bueno no es necesario irse a cosas complicadísimas, sino que a veces es simplemente cuestión de elegir bien. Y aunque en un primer momento pueda parecer que Vieja Escuela es un juego muy sencillo y muy tonto, que es que de hecho lo es, el tratamiento que se le ha dado al diseño de este juego ni ha sido sencillo ni ha sido tonto. Y si algo más tengo que decir es el valor que tiene Vieja Escuela como base para diseñar otros juegos. No sé si esto entraba dentro de la idea principal a la hora de diseñar el juego, pero lo que está claro es que hay varios elementos de Vieja Escuela que te incitan a crear elementos propios o incluso te incitan a crear juegos completos. Aquí, por ejemplo, yo creo que es curioso fijarse en los talentos, que son un poco como las dotes de Dungeons and Dragons y que nos ofrecen una condición especial o un bonificador o lo que sea en ciertas circunstancias. Y si las examinamos veremos que algunas comparten algún patrón, como por ejemplo que simplemente haya varios talentos que te dan ventaja a la hora de tirar en ciertas situaciones y en ciertas acciones concretas. Y esto hace que crear nuevos talentos para una nueva clase que has creado o para una nueva raza sea algo muy fácil porque siempre puedes acudir a ese patrón. Y hablando de clases, en este juego tan solo existen 3: guerrero, hechicero y bribón, cada una con su tabla de avance por nivel. Y si nos fijamos en estas tablas, para mí al menos es muy goloso decir, ¿y si creo una clase que tenga poder como el hechicero pero no tanto, y que tenga un ataque similar al del bribón pero le meto menos instinto para nivelarlo y la dejo así? Y con esa simpleza ya tienes una nueva clase de personaje para el juego. Y es que esto de que Vieja Escuela se presta muchísimo a crear, no lo digo yo, lo dice toda la comunidad que hay detrás del juego, que han creado ya aventuras, nuevos juegos, expansiones y muchos más contenidos sacados de un documento de 18 páginas. Bueno, 16 si le quitas la portada y la... Pero, porque siempre tiene que haber un pero al final, la cosa no es tan... Esperad un momento, por favor. Dime, ¿me lo puedes repetir?
¿Que no hay peros? Pero ¿cómo voy a hacer un vídeo de un juego sin peros? Bueno, vale, mira, vosotras sabéis, ¿eh? Yo no quiero saber nada. Pues sí, no hay peros. Vieja Escuela es un juego con sus limitaciones y es un juego que no es para todo el mundo, como todos. Pero si tengo que dar mi opinión sobre él y entendiendo cuál es su intención y su propuesta, no puedo ponerle peros porque me parece que su ejecución es sublime. Y ha sido precisamente guionizando este vídeo y examinando el juego un poco más en lo profundo que me he dado cuenta de que realmente Vieja Escuela es posiblemente a nivel de diseño uno de los mejores juegos que he conocido. En la descripción del vídeo tenéis un enlace a la web de Grapas y Mapas donde podréis descargar el juego y absolutamente todo el contenido que se ha hecho en base a este juego. Y por cierto, tenéis Vieja Escuela traducido al catalán, al euskera, al gallego, al portugués, al francés y al inglés. Una cantidad de idiomas que es absurda. También, como siempre, os dejo un enlace a la web de Roll Gratis donde podéis echar un vistazo a todos los juegos que hay en la web y donde podéis encontrar información sobre si queréis contactar para que vuestros juegos gratuitos aparezcan en el listado. Yo por mi parte lo dejo aquí y además me voy rapidito que tanta Vieja Escuela me ha dado ganas de tomarme una tapita de ensaladilla rusa. Así que venga, muchas gracias como siempre y chao.